Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar. Gracias a todos por su puntualidad. Antes de empezar, les quiero dar unas pequeñas instrucciones para podernos mover mejor dentro de este webinar. Lo primero que, bueno, vamos a primero a tener toda la conferencia con Arturo Garzón. Él es nuestro gerente de negocio que ve toda la parte de alineación y DRPs. Al momento de terminar la explicación, ustedes van a poder interactuar, van a poder hacer preguntas en vivo. Para yo poder saber que ustedes quieren hacer una pregunta, aquí pueden ver que nada más tienen que levantar su manita, yo les activo el micrófono y van a poder hablar. En dado caso de que no quieran hablar, que solamente quieran exponer su pregunta, lo pueden hacer en la parte de preguntas, que es donde está el signo de interrogación, y yo leeré su pregunta al momento de terminar la conferencia. Si van teniendo preguntas durante la marcha, igual las pueden ir agregando en esa sección. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Arturo Garzón para que nos cuente todo este tema de DRP. Buenos días. Primero que nada, agradecerle su puntual asistencia y interés sobre el tema sobre el que vamos a conversar el día de hoy. Como lo dice el título de la presentación, pues vamos a intentar darles a conocer qué se necesita para poder hacer un DRP y pues qué pasos son los que, o qué actividades son las necesarias para poder llevarlo a cabo. Bien, como decía el primer slide, y quiero empezar por este tema porque nos va a dar pie a darle pauta a nuestra conversación del día de hoy. Como visión de empresa de Grupo Escanda, Quimat, brazo consultivo de Grupo Escanda, tiene la visión de alinear la empresa con las mejores prácticas de mercado. ¿Para qué? Para poderle dar continuidad al negocio, ¿no? Se dice fácil, pero es un reto amplio, interesante. Y para ese efecto, como organización, nos hemos dado a la tarea de definir ciertos modelos de madurez que nos permiten situarnos muy bien en dónde estamos como organización, con el firme propósito de poder medir el tipo de esfuerzo que se necesita para definir un plan de recuperación de desastre, un DRP, ¿no? Tema del cual estamos platicando esta mañana. Y de manera muy rápida, para no tardarnos mucho con este slide, tenemos 4 modelos de madurez, en donde hay un inicial, en donde no tenemos procesos. Esos procesos se ejecutan, pero sin mayor pauta a poderlos repetir. Tenemos el repetible, que es en donde ya existen procesos. Esos procesos están documentados, pero no necesariamente están estandarizados. Un modelo definido en donde ya tenemos tanto los procesos documentados como vívidos en nuestra operación del día a día, y empezamos a buscar temas de certificaciones y mejores prácticas para poder ir introduciéndonos en un ciclo de mejora. Hasta el nivel de madurez administrado, en donde ya existe una cultura de transparencia, y además de tener nuestros procesos perfectamente bien delimitados, medibles y controlados, pues los revisamos y los metemos en ese ciclo de mejora. ¿Por qué es importante para nosotros situarnos en estos niveles de madurez? Como comentaba con anterioridad, con el firme propósito de poder medir ya de cara a un plan de recuperación, pues un nivel de esfuerzo que se tiene que hacer como organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos en un nivel de madurez incipiente, pues tenemos que hacer un esfuerzo mayor de definición y de estandarización de procesos con el propósito de que ante una eventualidad, pues tengamos muy claro que vamos a poder tener un proceso repetible para poder atender dicha eventualidad, ¿no? ¿Qué resolvemos nosotros con un DRP? Propiamente un plan de continuidad operativo en la disciplina que nos toca administrar y gestionar dentro de nuestras áreas de sistemas. Por supuesto que la identificación de procesos críticos de negocio y algo fundamental, la identificación de puntos críticos de falla. ¿Cómo lo hacemos? Pues propiamente con el diseño y la implementación de una práctica consultiva que nos permita tener un plan de recuperación en casos de desastre, lo que conocemos en el argot como DRP, en la búsqueda de los beneficios de tener una sana administración en la continuidad del negocio, por supuesto que la reducción del riesgo operativo
y contar con disponibilidad y redundancia en servicios críticos para el negocio. Esto nosotros lo hacemos apoyados tanto en estándares como en mejores prácticas. ¿Cuáles son estos estándares? Bueno, ISO 22301, que propiamente es un estándar para procesos de recuperación ante eventualidades. ISO 27000, tema de vigencia en la actualidad por ser un estándar en gestión de seguridad de la información en tecnología. COVID como mejor práctica en gestión de riesgos. TOGAF como metodología de arquitecturas tecnológicas e ITIL como marco de referencia en gestión de operaciones tecnológicas. Y algunos de los ejemplos de organizaciones con quien los hemos hecho y que nos han resultado como buenos modelos de referencia. Entrando ya en materia propiamente. ¿Cómo iniciamos nosotros el proceso de evaluación de necesidades para poder diseñar un plan de recuperación? Bueno, primero que nada, identificando cómo es que la organización está funcionando en su operación tecnológica. En concreto, se toma un análisis o se hace un análisis de una situación actual de operación. Esto nosotros lo hacemos apoyados en personal CISA o en recursos certificados en CISA, auditores propiamente en operaciones tecnológicas, con el propósito que además de que tengamos un marco de comparación, pues que de todos conocido que va a ser de alto nivel el espectro de comparación, pues que también se puedan vertir recomendaciones tanto de corto como de mediano plazo, con el propósito de poder generar lo que viene en el título superior, que es tener recomendaciones y un roadmap general de implantación de un plan de continuidad del negocio. En concreto, recomendaciones desde este enfoque de auditor de qué es lo que se tendría que hacer para poder ir esbozando ese plan de recuperación. ¿Con qué propósito? Pues tener una propuesta de mejoras, de esas mejoras sus procesos, que esos procesos puedan ser capacitados y que nos incrementen el nivel de madurez que veíamos en un inicio que nos sitúa, apoyados de estos dos marcos de referencia que también comentábamos con anterioridad. Nuestra fórmula a través del expertise y a través del ejercicio profesional a lo largo de los años, en concreto, de habernos visto favorecidos con la oportunidad de esbozar planes de recuperación de negocio con organizaciones, en conjunto con la experiencia de nuestros clientes, poder decantar en un solo frente de tecnología que permita tener un plan de recuperación de cara a los usuarios y que nos permita satisfacer la eventualidad de cara a un plan. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos habilitadores, o sea, proyectos de esta naturaleza para nosotros es fundamental el conocer tanto la visión del negocio como la estrategia del negocio a través de un comité de liderazgo, en donde este comité de liderazgo delega en personal conocedor de sus respectivos procesos, tanto la estrategia que tienen definida como la visión, con el propósito de que se puedan identificar servicios de operación que a través de nuestro modelo consultivo y marco normativo podamos generar en personal, servicios y procesos de negocio que permitan tener esos procesos de recuperación medibles y operantes de cara a la organización y poderlos meter en un plan de mejora continua. Propiamente esa práctica consultiva a la que hacía yo mención, y aquí sí nos vamos a detener un poquito porque la lámina sí lo amerita, viendo este cubo que resulta sumamente ejemplificativo de cómo nosotros esbozamos estos planes de recuperación de negocio y teniendo ese plan de ERP al centro del cubo, tenemos por un lado, en la arista del lado izquierdo, lo que podría ser un resultado derivado de un plan de recuperación, lo que dice BCP, pero aquí lo importante son los procesos de negocio que circundan al DRP, en donde como práctica consultiva nosotros conocemos esos procesos de esas áreas sustantivas de negocio, conocemos las estrategias tanto de negocio como de cara a una recuperación del negocio, con el propósito de
englobarlas en un marco de gobernabilidad dentro de la contingencia para tener procesos de gestión definidos, procesos de operación también definidos, la operación de la que se deben de valer y los configuration items o los componentes tecnológicos de los que se van a valer, ¿no? Esto nosotros lo analizamos por criterios de información o a través de criterios de información, lo que tenemos en la cara superior del cubo, en donde esos criterios de información ahí están claramente descritos: efectividad, eficiencia, confiabilidad, cumplimiento, confidencialidad, integridad y disponibilidad, y contrastados contra estos marcos de referencia que comentaba yo con anterioridad, ¿no? En aspectos de seguridad del ISO 27001, en temas de alineación y justificación del negocio, así como sus políticas corporativas, y por el otro lado, esas mejores prácticas de gestión de la operación tecnológica, en donde lo que analizamos es la estructura organizacional, los procesos operativos en el enfoque de tecnologías de la información de las áreas sustantivas de negocio, las guías y los procedimientos que lo operan y la configuración de la tecnológica, la configuración de la tecnología de la cual se van a valer esos procesos operativos. ¿Qué quiero decir con este modelo de convergencia o con este modelo consultivo? Que se analiza tanto la forma en la que se opera como la información que se opera de las áreas de negocio para poder construir ese plan de recuperación, sin perder de vista esa visión de organización o esa visión de negocio que se tiene y esa visión de negocio que se debe tener ante una eventualidad. Esta lámina resulta muy ejemplificativa. Esta práctica que mencionaba yo en el slide anterior es sumamente importante, tomando en cuenta que, y la infografía lo representa muy bien, pues tratamos de atender eventualidades que son lamentablemente muy comunes y muy recurrentes, en problemas de centros de datos o vulnerabilidades del sistema operativo, errores humanos, fallas de carriers y proveedores, que son situaciones con las que los que estamos involucrados en estas áreas de tecnología comúnmente estamos inmersos, sin perder de vista, todas aquellas que tienen que verse por efectos fortuitos, ¿no? Caso de temblores, inundaciones, etc., ¿no? Que hoy más que nunca tenemos presente y lamentablemente pues le ha dado una vigencia importante a esta práctica de DRP. ¿Cómo es ya propiamente y aterrizándolo, granulándolo, esta forma de hacer un DRP? Lo que tenemos ahí como expresado como implementación del DRP. Tenemos 3 anillos, esos anillos que se pintan en color gris, en donde participa ese comité directivo al centro, como se los había comentado en un inicio. Tenemos una oficina de seguridad, que no necesariamente es que las organizaciones requieran una oficina de seguridad, sino un rol que seguramente todos tenemos dentro de nuestras organizaciones de oficiales de seguridad o de roles que cuidan la seguridad de la información que se generan en los procesos de negocio, y las áreas y las unidades de negocio que propiamente operan, en donde cumpliendo con un ciclo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar, teniendo nuestra práctica consultiva al centro, vemos que en el comité directivo, en esa etapa de planeación, pues se define la estrategia de recuperación. En esa estrategia de recuperación, bueno, primero que nada se define el alcance, qué es lo que se quiere recuperar, cuáles son los procesos que se tienen que recuperar porque son los sustantivos del negocio, esos procesos a qué regulaciones de organización y regulaciones externas deben de estar sujetos, se construye un Business Impact Analysis y un Risk Analysis para alimentar esa estrategia de recuperación. Como vemos en cada uno de los anillos, vemos la participación ya sea del rol de la oficina de seguridad o del área o unidad de negocio correspondiente. En la etapa del hacer está a nivel directivo o a nivel steering committee la construcción y definición, más bien definición y construcción de un plan de comunicación y capacitación para que una oficina de seguridad colabore con el diseño de la documentación, las áreas de negocio ayuden en el plan de implantación del DRP para que junto con la oficina de seguridad se pueda llevar a una liberación. En la etapa de verificación vemos que hay una revisión gerencial, hay una medición, se hacen pruebas, se hace la administración para pasar al ciclo de mejora, ¿no? En donde del resultado de las pruebas se audita,
se ve si hubo diferencias con respecto a lo que está diseñado para meterlo en ese ciclo de mejora. Hablaba yo de un aspecto fundamental que es, y aquí siendo mucho más aterrizado en esa forma de implementar un plan de recuperación de negocio, como comentaba y lo vemos en los bloquecitos de Lego, son los pasos que comúnmente se deben de seguir para poder definir ese plan de recuperación de negocio, en donde la base es ese estudio de valoración, esa fotografía del cómo estamos trabajando, a qué riesgos y qué impactos al negocio podemos tener dentro de esa operación tecnológico, generación de las contramedidas para la construcción del plan. Un plan de recuperación del negocio viene acompañado de un plan de trabajo detallado, en donde de manera enunciativa tenemos en los bullets, en el cuarto, en la parte donde viene la explosión, la generación de ese análisis de impacto al negocio, ese análisis de riesgos, la generación del plan de contramedidas, la definición de las estrategias de recuperación, el diseño del plan de recuperación per se, la definición de un equipo de respuesta, una estrategia de respaldos y de recuperación de la información, como parte del plan esa matriz de escalamiento tanto de activación del plan como de notificación del plan, el plan de pruebas y el plan de mejora de esas pruebas. Algo que sucede mucho en las organizaciones y resulta también un preámbulo antes de definir un plan de recuperación es que queremos conocer qué impactos al negocio podemos tener en caso de una eventualidad y a qué riesgos está sujeto el negocio. Por eso hacemos esta separación de estos bloques, porque no todas las organizaciones están en la capacidad o en el conocimiento de ese nivel de madurez que tienen sus procesos como para poderse aventurar en el esbozo de un plan de recuperación. Antes habría que valorar qué tan viable es tener un plan de recuperación dependiente de los riesgos y de los impactos al negocio que podamos tener. Por eso resulta muy común o resulta un muy buen primer paso el hacer un VIA y el hacer un risk analysis antes de aventurarnos en la generación de un plan de recuperación. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces y en términos muy coloquiales sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Queremos hacer planes de recuperación de algo que a lo mejor no le representa un real impacto al negocio o que le vaya a traer un beneficio ante la eventualidad al negocio, y es importante tenerlo presente, ¿no? O sea, como un extraordinario segundo gran paso, y porque el primer gran paso es esa fotografía de cómo estamos operando y contrastarlo contra las mejores prácticas, es tal vez conocer esos impactos que tenemos en nuestra operación en determinadas eventualidades y los riesgos a los que estamos sujetos. En este alcance y recortando el alcance a un VIA y a un risk analysis, es el tipo de documental que comúnmente se desprende, ¿no? De tal manera que en el caso del assessment, ya lo había comentado, del estudio de valoración de una operación, además de situarnos en un nivel de madurez, podemos conocer perfectamente acciones de mediano y corto plazo que se pueden tomar para mejorar la forma de operar, pero eso no nos mitiga de alguna manera ni impactos ni riesgos. Por eso en un VIA el resultante es un diagrama de flujo del análisis de impacto al negocio, o sea, en concreto, en qué partes de nuestros procesos podemos tener impactos por no ejecutar determinada acción ante una eventualidad, cuáles son los requerimientos mínimos hacia el negocio para poder atender ese impacto, tener también una matriz de análisis de impacto al negocio y un manual de análisis de impacto al negocio, o sea, en concreto los escenarios de impacto que podemos tener ante determinada eventualidad, y por el otro lado, en el análisis de riesgo, a qué riesgos puede estar sujeta la organización, ya sean fortuitos o eventuales, y el análisis de los riesgos de cara a los impactos que se puede tener hacia la organización. De la generación de un plan y con todos sus componentes, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, seguramente y muchas organizaciones
lo tenemos que hacer por temas de cumplimiento, sujetos a regulaciones internas y externas que nos sujetan a tener ese tipo de planes, pero principalmente es la reducción del riesgo operativo, mitigación de pérdidas ante las eventualidades, la reducción de la ceguera del taller. O sea, es muy común que estemos nosotros operando en el día a día sin tener presentes los riesgos y lo que nos puede suceder en caso de no atender esos riesgos, y principalmente tener la disponibilidad de nuestros servicios críticos de cara a una eventualidad. ¿Quiénes participan o quiénes deben de participar en proyectos de estas características? Comúnmente es un gerente de gobierno o un auditor senior certificado, porque además de tener ese voto de calidad o ese juicio de valor que le dan las metodologías y las certificaciones que ya comentaba yo con anterioridad, como parte de esos requisitos para poder obtener ese tipo de certificaciones, pues conlleva una experiencia tanto haciendo recomendaciones en la mejora de operaciones tecnológicas como en el tipo de recomendaciones que emite. Más consultores que tengan tanto experiencia y calificaciones en proyectos de características semejantes. Lo que les queremos decir con esto es que es muy común encontrarnos en el mercado consultores que pueden aventurarse a esbozar planes de recuperación de negocio, pero no necesariamente el que tengan la experiencia o el certificado les permiten comprobar que efectivamente tienen esas características para emitir un plan de condiciones operantes. Lo ideal es la conjunción de ambos mundos, ¿no? La certificación por un lado y la experiencia con casos de éxito probados. Proyectos de esta naturaleza, y esta lámina es muy breve en ese sentido, pues se gestionan a través también de metodologías de todos conocidos. Esta metodología de gestión de proyecto, al tratarse de un proyecto en tiempo definido, es la de PMI, en donde pasa por esas etapas, en donde existe una planeación. En conjunto con la organización se decide tanto la temporalidad como el alcance de ese plan de recuperación que se va a esbozar, para entrar en la etapa de análisis y diseño. Ya lo mencionábamos en ese modelo de convergencia. En esa etapa de diseño se toman en consideración qué procesos son los que necesitan estar analizados, qué procesos son los críticos de negocio de cara al negocio, independientemente de lo que resulte del estudio de valoración, para poderlo llevar ya en la ejecución. Esto es pasarlo a través de ese modelo de convergencia que describíamos en láminas anteriores, para buscar tener ese plan resultante, dependiente del alcance del proyecto, ver si se lleva al plano ejecutivo o de implementación, para meterlo en el ciclo de mejora, que sería la etapa de validación, para posteriormente cerrar el proyecto. Proyectos de esta naturaleza en empresas de características de 100 nodos a 300 nodos de equipo de cómputo nos deben de llevar del orden de 8 a 10 semanas. Esto es variable también dependiendo de la profundidad y la complejidad de los procesos de negocio. Sin embargo, nuestra experiencia nos dicta que podemos proyectar una temporalidad de esta naturaleza. Tiene una variante de un par de semanas, pero más o menos es lo que nos debe de llevar la planeación y el diseño de un plan de recuperación, sin tomar en cuenta la implementación, que esta sí ya depende de diversos factores. Por ejemplo, la negociación que pudiera haber con proveedores o con carriers o quienes deban depender de la ejecución del plan, pero al menos la etapa de planeación y diseño del plan per se, o sea, tener el plan en blanco y negro, es más o menos la temporalidad que nos lleva, ¿no? El servicio, desde el enfoque consultivo de Quimat, tiene estos entregables de manera muy general o a un muy alto nivel, que es el resultado de ese estado de valoración, las diferencias contra estas mejores prácticas, el diseño del plan de recuperación. Podemos participar de la implementación, ya sea en acompañamiento o incluso en ejecución de ese plan, la capacitación y ayudar y colaborar en la mejora continua de ese plan.
ya llevándonos esa metodología del PMI a la metodología diseñada dentro de Grupo Escanda para proyectos de esta naturaleza y granulándolo a entregables de la oferta de DRP, en la etapa de preparación tendríamos un pre-kickoff con el equipo de mando del proyecto, se genera un documento de requerimiento de proyectos, lo que conocemos como un Statement of Work, se hace una validación que de ahí se desprende el contrato al que se va a sujetar ese plan de recuperación de negocio. Con ese equipo directivo, se hace la revisión tanto de la propuesta como del alcance para irnos ya de cara a un kickoff. En la etapa de análisis y diseño es en donde se identifican y se modifican los alcances y se definen los criterios de aceptación, además de que se delimita perfectamente el alcance en cuanto a procesos de negocio. En realización viene ya tal cual el desarrollo del plan de recuperación del negocio, se definen las pruebas a las que se deba de sujetar ese plan de recuperación y se define también el modelo de transmisión del conocimiento para que los participantes en ese plan pues sepan perfectamente qué rol van a jugar, cuándo lo deben de jugar y toco madera, ante la eventualidad lo puedan jugar. En la etapa de validación vienen las pruebas de funcionalidad, o sea, eso que se esbozó en el plan que verdaderamente funcione, valga la redundancia. Las pruebas de desempeño, porque por un lado está el que funcione, pero por el otro lado está el que funcione verdaderamente como debe de funcionar, además de dejar la preparación a un ambiente para que ante la necesidad, pues ese plan se pudiera detonar. Y por último, en la etapa de entrega, pues viene el cierre administrativo propiamente del proyecto. Y en control, bueno, yo creo que es de todos conocidos, pues que existe una praxis, esa praxis nos obliga a documentar todo lo que se está construyendo a manera de memoria técnica, y es en donde generamos nosotros la hoja de tiempo de recursos para que sea transparente ante la organización para la que proveamos un proyecto de estas características, qué recursos están participando y durante cuánto tiempo, las minutas de donde se desprenden las definiciones, pues para referencia del por qué determinado proceso, por qué determinada información o por qué determinada variable, la carpeta per se del proyecto en donde viene completamente el plan documentado, las juntas y minutario de los cierres de etapas, el plan de actividades en su cumplimiento y las matrices tanto de impacto como de riesgos que se desprenden del proyecto per se. Este es el tipo de certificaciones que los recursos que en nuestra experiencia han jugado un rol determinante en el diseño e implementación de planes de recuperación de negocio se deben de involucrar. Ya mencionaba yo tanto ITIL como ISO como COVID en la parte de diseño del plan e implementación del plan, y así como tanto CISA como CRISC para la parte de riesgos e impacto al negocio y PMP para la administración del proyecto. Nosotros, afortunadamente, dentro de la organización, gente que involucramos en proyectos de esta índole, buscamos o pedimos más bien que cuenten con dos de tres de estas certificaciones para poderlos participar de un proyecto de esta naturaleza, además de la experiencia en el camino de haber generado proyectos de características funcionales o que sean fácilmente comprobables de que están funcionales en el mercado. Tenemos alianza con el capítulo México para el ISACA. Existen auditores con firma de auditor certificado que emiten su juicio de valor tanto en la elaboración del plan como en la validación del plan. Los proyectos son gestionados por Project Managers certificados ante el PMI, además de contar con alianzas tanto con Microsoft RSA para riesgos y Symantec en sus suites de seguridad, para que lo que se configure y lo que se recomiende de configuraciones en el plan de recuperación, pues venga avalado también por fabricantes. No son los únicos y son los más representativos, también son los que el ejercicio profesional nos enfrenta con mayor frecuencia y por eso decidimos reflejarlos.
Y como diferenciadores, bueno, contamos con la fortuna de haber podido participar en la elaboración de planes y en el seguimiento de esos planes con clientes por más de 10 años. Contamos con experiencia en diferentes nichos y en diferentes industrias, lo cual también nos permite generar recomendaciones no sesgadas por el tipo de industria o por el tipo del sector al cual estamos atendiendo. O sea, en concreto, nos aventuramos a hacer recomendaciones que afortunadamente hacen sentido en organizaciones de sectores diferentes con esa amplia experiencia que hemos adquirido en el camino, además de podernos apoyar del amplio portafolio de Grupo Escanda para aquellas especializaciones de las cuales nos pudiésemos encontrar en alguna organización, ¿no? Nuestros procesos son abiertos y transparentes, tanto en la elaboración como en la validación de nuestros planes. Aquí lo que queremos proyectar nosotros es que estamos abiertos a participar, y nos ha sucedido a participar en el diseño de planes de recuperación con otras casas auditoras o certificadoras, y eso nos ha permitido pues participar y estar sujetos a auditorías externas, tanto de clientes como de entidades que involucran a nuestros clientes, con buenos resultados, además del cumplimiento a normas y estándares, en donde algo que sí nosotros ofrecemos es, ante la necesidad de atender una revisión que alguna entidad de la organización para la que estamos presentando un servicio tuviese que darse respuesta, nos sentamos a la mesa para ayudarles a dar respuesta, o si fuese la necesidad de la organización a la que le prestamos servicio, nosotros dar respuesta en representación de ellos, ¿no? Alineación al negocio, o sea, buscamos tener durante la ejecución del proyecto y durante la implementación del proyecto tableros de control que nos permitan mostrar cómo van evolucionando los planes, cómo se van implementando, con el propósito de que las decisiones se puedan tomar muy rápidas en la operativa. Buscamos que nuestro modelo satisfaga las necesidades del negocio, o sea, algo que también nuestro ejercicio profesional nos ha llevado a proyectar y a poder demostrar, es que ese modelo de convergencia que mostrábamos es funcional para las organizaciones. Afortunadamente ha sido evolutivo, o sea, la experiencia que hemos adquirido nos ha obligado a modificarlo en el tiempo, y además es adaptable a organizaciones de diferentes características. Y bueno, en el caso de talento, como ya comentaba con anterioridad, esas certificaciones que tiene nuestro recurso humano, que nosotros incentivamos a que tengan, además de que adquieran la experiencia con el propósito de poderle generar valor a nuestros clientes. Somos parte del Great Place to Work, situación que favorece sobre medida en la forma en la que nuestros colaboradores se integran con organizaciones para las cuales prestamos nuestros servicios, además de ser auditores certificados, obtener recursos auditores certificados, pues que pueden dar juicios de valor y recomendaciones hacia organizaciones a las cuales prestamos nuestros servicios. Estos son algunas de las marcas para las que hemos tenido la fortuna de implementar, ya sea planes completos, diseñar planes completos, o participar en vías y análisis de riesgos, en donde pues esto nos ha permitido, además de consolidar esta práctica consultiva, poderla evolucionar en el tiempo con el propósito de poder proyectarla a una mucho mayor cantidad de organizaciones. Pues agradezco muchísimo la atención, agradezco muchísimo la participación, y pues atentísimos aquí a dudas y a preguntas. Bueno, la primera pregunta es de Javier Martínez. Bueno, primero voy a leer las preguntas que mandaron por escrito y eventualmente haremos lo de abrir el micrófono si es que así lo desean. Javier Martínez nos pregunta a qué te refieres, a qué le llamas contramedidas. Gracias, Javier. Contramedidas son todas aquellas acciones, o valga la redundancia, medidas que se deben de tomar para poder mitigar esos impactos al negocio que se puedan presentar. Por ejemplo, ante el cierre de una localidad, que podría ser un ejemplo muy simple de representar, tener un sitio alterno con características semejantes al que el proceso de negocio requiera para poder atender esa eventualidad. Esa es una contramedida. Ok, el mismo Javier Martínez nos pregunta
RTO y RPO está bien, pero ¿dónde queda MTP-OD? No estoy familiarizado con el término MTP-OD. ¿A qué te refieres, Javier? Si gustas, Javier, podemos abrir el micrófono. Javier, te voy a abrir el micrófono por si gustas exponer mejor tu duda. Listo, Javier, tienes el micrófono abierto. Sí, muchas gracias. Buen día. Bueno, MTPOD es un término que se usa para definir cuál es la tolerancia máxima para procesos críticos de negocio. Entonces, esos tiempos de RTO y RPO, pues sí son tiempos, uno es para puntos objetivos de recuperación y otro es tiempos objetivos en lo cual yo me puedo comprometer a recuperarme. Pero es importante tener una visión de negocio en cuanto a la tolerancia máxima de esos procesos críticos de negocios. A eso se refiere MTPOD. Bien, de hecho, en la abreviación no lo tenía considerado, el término sí lo manejamos dentro de ese análisis de riesgos. Sí queda definido esos límites, parte del alcance sí es tener definidos esos límites y viene como parte del resultado de ese análisis de riesgos, ¿no? Ok, gracias. Perdón, continuamos. José Osorio nos pregunta para temas relacionados con DRP, ¿tienen referencias en el sector retail? Parece bueno. Sí, tanto en retail como en manufactura, que son planes hasta cierto punto semejantes. Y en el caso de manufactura, por sus procesos de distribución, ¿no? Que también están sujetos a inventarios y a tiempos de suministro de inventarios y de rotación de inventarios. Sí, por cuestiones de confidencialidad no quisiera manejar yo a las organizaciones, pero te podría decir que una de ellas es... No participamos directamente del plan de recuperación completo, sí en análisis de riesgos y en su vía, pues del principal retailer que tiene el país. Ok, Omar Montes nos pregunta, ¿cuentan con alguna estrategia para poder vender un proyecto internamente de DRP en una empresa familiar? Pues la estrategia la definiríamos junto contigo, ¿no? O sea, las características de gestión de esa empresa y de las objeciones a las que se pudiera estar sujeta, pues las conoces tú mejor que nadie, ¿no? Te podría decir que sí nos han tocado organizaciones en donde somos un tanto renuentes o han sido un tanto renuentes a la comprensión y en consecuencia al asimilar la necesidad de un plan de estas características. Y creo que las hemos logrado vencer de manera satisfactoria. Se me viene a la cabeza el caso precisamente de un retailer que fue adquirido por un grupo de textilero acá por la zona del Estado de México, en donde había una objeción de los dueños para implementar un plan de recuperación. Comprendieron que ante la integración tenían que, además de conocer el cómo estaban operando ambas organizaciones y cómo tenían que encontrar esos puntos de convergencia en la operación, pues era fundamental el tener también cómo atender ante la eventualidad, pues fallas de cualquiera de los dos tipos de operación antes de una integración y posterior a una integración, ¿no? Eso ayudó mucho en este caso. Tuvimos que entender cuál era el nivel de objeción de parte del grupo directivo, de los dueños en este caso, y lo logramos vencer, ¿no? Así como ejemplo que me viene a la cabeza, te puedo decir que sí podríamos definir una estrategia y ayudarte a promover el proyecto. Una pregunta más. Jorge Navarro nos pregunta una duda. ¿Podrían mencionar 2 o 3 puntos que marcan la diferencia sustancial entre lo que es un DRP y un BCP, ya que luego se usan de manera indistinta? Seguro, hay una diferencia fundamental. El DRP, Disaster Recovery Plan, está concebido en el contexto de tecnologías de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un plan de recuperación del negocio
en el entorno de tecnología. El BSP es el plan de continuidad del negocio, en donde ya integramos a las unidades de negocio o a los procesos críticos de negocio en su operativa completa, no solamente en el entorno de tecnología. En concreto, el DRP va orientado hacia tener los servicios tecnológicos de los que se apoya un proceso determinado a punto y dispuestos ante la eventualidad. En el caso del BSP, el Business Continuity Plan, es tener los procesos críticos de negocio a puntos y dispuestos para poder dar una respuesta ante la eventualidad. Uno es para tecnología, siendo muy coloquial, muy simplista en el término, otro es para negocio. Una pregunta más de Manuel Albornoz. Buenas tardes, ¿cómo se hace el dimensionamiento para determinar el costo del proyecto y saber qué tan madura está la organización para poder involucrarse en una iniciativa de este tipo? Gracias por tu pregunta, Manuel. Sirve tu pregunta para reforzar ese primer gran paso que nosotros sugerimos, y es ese estudio de valoración de la operación. Si bien es cierto que cuando se acerca un cliente con nosotros o nosotros prospectamos un proyecto, tenemos una idea medianamente clara o grandemente clara de la forma en la que operan y las necesidades que existen de cara a un plan, no hay nada mejor que sumergirnos en la operativa de esa organización. Uno, para además de conocerla y entenderla, situarla y contrastarla muy bien en la forma en la que están operando con respecto a esas mejores prácticas. O sea, para nosotros ese estudio de valoración de la operación es un primer gran paso. Viene indexado dentro del dimensionamiento del proyecto, por eso le llamo ese primer gran paso, y a muchas organizaciones, antes de irse de cara a un plan de recuperación, les resulta un insumo de mejora muy valioso. Lo podemos separar, o sea, lo podemos nosotros desintegrar muy bien de la oferta de DRP para promoverlo de manera separada. O sea, el término es assessment, pero le podemos llamar una auditoría de gestión de operación, en donde uno de los grandes resultados es tener mejoras, esas mejoras dimensionadas en tiempo, costo e impacto que traerían a la mejora de la operación, y eso está soportado pues, por las mejores prácticas que ya mencionamos durante la conversación. Continuamos, las preguntas escritas acabaron. Igual, si alguien más quiere anotar algo, bienvenido. José David Cruz Romero está levantando la mano. José, te voy a abrir el micrófono en este momento para que puedas exponer tu pregunta. Adelante, José David. Gracias. La pregunta es básicamente saber si el DRP considera uno o más servidores de diferentes instancias. Te escuché un poquito lejos. Lo que alcancé a escuchar es que si el DRP considera uno o más servidores en diferentes instancias. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Bien. Sí, y esto depende más bien de las características de la operación del negocio que se quiere soportar o que se quiere atender ante la eventualidad. Por ejemplo, podemos tener un servidor on-premise que tiene determinado proceso de negocio, con determinado aplicativo de negocio, y este interactúa con un servidor en la nube, pero ambos son susceptibles de ser considerados para un plan de recuperación de negocio. En este caso, ambos componentes, ambos servidores deben de ser tomados en cuenta, y incluso aquí hace sentido con la pregunta de contramedidas. Ambos deben de estar considerados en ese espectro de contramedidas a tomarse en cuenta para tener el servicio disponible ante la eventualidad. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, pues ya depende de las características tanto de la organización como del proceso como del aplicativo para poder hacer una recomendación, pero ambos se tendrían que tomar en cuenta. Esto a manera de ejemplo. Gracias. Bueno, ahora vamos con otra pregunta de Jonathan Gutiérrez. Jonathan, te estoy abriendo el micrófono en este momento. Adelante, por favor. Ok, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué pasa ingresando con Scanda en
en una fase secundaria, por llamarlo de alguna manera, en un proyecto en donde ya se tomó la decisión, bien sea por una auditoría o por una decisión administrativa conjunta, en la que el DRP se va a hacer en 2 centros de datos de forma física, sin tomar en cuenta el entorno cloud. Y uno de los requerimientos para participar es que tengan ustedes el centro de datos que va a proporcionar pues la solución, digamos el centro de datos secundario que va a proporcionar la solución en este caso. ¿Se cuenta con la infraestructura o se tienen de pronto, no sé, alianzas estratégicas ya pactadas para cumplir con este requisito? Y por otro lado, en una situación en donde se ingrese nuevamente en esa misma fase del proyecto, pero se vaya a hacer en el cloud la segunda parte, ¿ustedes brindarían, por decirlo así, ya todo lo que es la implementación del proyecto sujetos a que ya se hizo una etapa previa o prefieren entrarle solo en opciones en las que ustedes hagan el acompañamiento desde el inicio, pues que sería, entiendo yo, lo ideal? Pues mira, veo 2 preguntas en tu pregunta. La primera, y me voy a ir por la que entendí, es la segunda, de si contamos con la infraestructura como para poder tener parte de tu plan operado por nosotros. Nosotros como Quimat, como empresa del grupo, somos agnósticos. ¿Qué te quiero decir con esto? No te puedo decir si Grupo Escanda, con las características de infraestructura para poder soportar parte de tu plan, es lo mejor de cara a esa primera recomendación o ese primer plan que ya tienes. Nosotros tendríamos que conocer ese plan, bajo qué premisas se realizó, bajo qué estrategias fue diseñado, para poder pues proyectar cuál es la mejor alternativa para poder depositar servicios, ¿no? O sea, ahí sí tengo que ser muy claro en el término, agnósticos, y te vamos a decir con toda la claridad del mundo si somos alternativa o no, y si efectivamente existen alianzas estratégicas con otros partners que te podríamos ayudar a gestionar y obtener una negociación favorable para poder en marcha ese plan. Y en la primer pregunta es de si podemos tomar para implementación un plan que alguien más diseñó. Sí, por supuesto que sí, pero también en esa responsabilidad y en ese profesionalismo tendríamos que proyectar ese plan en base a nuestra práctica consultiva, que tanto se ajusta a estos marcos de referencia de lo que nosotros nos valemos, para conocer también si como parte de la estrategia de la empresa estaban considerados esas cotas o esos límites esas fronteras de responsabilidad que pueda tener el plan. En concreto, sí podríamos participar de una implementación, lo hemos hecho, o sea, alguien hace ese estudio de valoración, hace la recomendación de un plan y nosotros entramos como un check and balance a hacer la implementación, pero como parte de esa implementación y como parte de ese proceso de corte de caja o de deslinde de responsabilidad, pues nosotros reflejamos tanto lo bueno que se consideró como el plan, como las diferencias con respecto a nuestra práctica consultiva. Bueno, hay otra pregunta de Manuel Albornoz. Pregunta si en el assessment que se menciona, ¿qué tanta es la participación del ejecutivo de negocio y exactamente qué es lo que se ve con ellos? Bueno, más bien, ¿qué es lo que se ve con ellos, o sea, con los ejecutivos de negocio? ¿Qué debo de entender, perdóname, Manuel, por ejecutivo de negocio? ¿Te refieres al ejecutivo de relación, a la gente que te vende y te define el alcance del servicio? ¿O te refieres a la persona, a la persona de enlace del proceso de negocio? Manuel, te voy a abrir el micrófono. Listo, Manuel, lo tienes abierto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Básicamente me refiero a la persona que hace el enlace con la operación del negocio, es decir, si bien entendemos que un DRP es meramente tecnológico, también debemos de determinar cuáles son esos puntos críticos de servicio que los directivos requieren para mantener su operación. Específicamente nosotros, en términos financieros, pues es crítico mantener toda la parte de las finanzas activas por el tipo de negocio que nosotros tenemos. Básicamente esa es mi pregunta.
No, y gracias por tu aclaración. Entendería que es esa figura de enlace o esa persona especialista en el proceso de negocio y se vuelve fundamental. O sea, es como parte de nuestro proceso de entrevista en esa etapa de assessment o en esa etapa de estudio de valoración de la operación. No solamente interactuamos con el área de tecnología, se define una agenda de entrevistas con los responsables o especialistas de negocio, porque son los que nos logran transmitir de una manera muy fiel y vívida los dolores y las expectativas de cara a una recuperación ante una contingencia de lo que el negocio debe de considerar. Si hablamos de un DRP, para buscar aterrizarlo en términos de servicios tecnológicos a poner a disposición. Si hablamos de un BCP, porque son todos los requisitos que el proceso en su espectro de contingencia debe de tomar en cuenta para poder estar operante y disponible para el negocio. En concreto, sí son fundamentales los puntos de vista y las entrevistas con estas figuras, porque son los que nos transmiten las necesidades de negocio. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya nadie más tiene la mano levantada, no veo más preguntas. ¿Alguien quiere aportar algo más o podemos dar por terminada la sesión? ¿Van a mandar la presentación? Sí, por supuesto que sí, se las compartimos en un momento más. Ok, muchas gracias. Bueno, si ya no hay más dudas, más comentarios, muchas gracias a todos por haberse conectado y bueno, seguimos en contacto. Queremos hacer una práctica constante de estos webinars para generar contenido valioso para ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Arturo. Muchas gracias a todos por la disposición, su tiempo, sus preguntas, dudas. Espero haber sido lo suficientemente claro y nos encontramos a sus órdenes para poder profundizar en el tema. Gracias. Gracias A a todos. ustedes. Hasta luego.